¿verdad? Y vamos al apunte del día de hoy. Entonces, les decía, capa límite. Primero vamos a hablar de la zona viscosa. Cuando yo tengo un flujo, imagínense que yo aquí tengo una placa, ¿verdad? Tengo una placa aquí. Y bueno, entonces en esa placa viene un flujo uniforme. Y ese flujo uniforme, al pasar sobre la placa, pues va a empezar a rozar, ¿verdad? Va a empezar a rozar por arriba. Aquí es esfuerzo cortante, ¿verdad? Va a empezar a rozar por arriba y va a empezar a rozar por abajo. Ahí está, ¿verdad? Este es el esfuerzo cortante. Ahí con el mouse me sale más o menos, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Entonces el flujo roza por arriba y por abajo. Ahora bien, el flujo al rozar se hace más lento que el resto. Entonces aquí empieza a haber una congestión, es decir, congestionamiento, es decir, el flujo se va haciendo más lento aquí. Y entonces el flujo que viene atrás empieza a rozar con este flujo que es más lento. La cosa es que al final se genera una zona viscosa, ¿verdad? Dentro de la cual existe rozamiento y el flujo es más lento y fuera de la cual el flujo es más rápido y prácticamente no roza. Entonces, tenemos una gran zona viscosa y fuera de ahí una zona no viscosa. Si yo quisiera saber punto por punto dentro de la zona viscosa cómo se distribuyen las velocidades y las presiones, yo tendría que recurrir a un conjunto de ecuaciones diferenciales que se llaman las ecuaciones Navier-Stokes, ¿verdad? Si yo quiero saber presiones y velocidades que ocurren allá adentro. Ahora, si yo quiero saber las presiones y velocidades que ocurren acá afuera, entonces yo tengo que recurrir a otro tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones de Euler. Entonces, son distintas ecuaciones para saber cómo se distribuyen presiones y velocidades, ya sea dentro de la zona viscosa o fuera de ella. Las ecuaciones Navier-Stokes son ecuaciones mucho más complicadas que las ecuaciones de Euler. Entonces, bueno, pues sí hay que tener muy claro dónde es la zona viscosa y dónde no. Ahora bien, el número de Reynolds bajos, ¿verdad? Velocidades bajas, viscosidades altas, ¿verdad? Por lo menos cómo se compara la velocidad con la viscosidad. Si el número de Reynolds es bajo, típicamente velocidades bajas para la viscosidad del fluido, la zona viscosa se hace grande. Es más, la zona viscosa hasta se puede decir que se extiende hacia adelante del cuerpo, ¿verdad? Hacia adelante del cuerpo. Pero lo cierto es que en esos números de Reynolds bajos, si uno mide la distancia perpendicular al flujo, puede decirse que la zona viscosa abarca una distancia perpendicular comparable con la distancia recorrida. Entonces, la distancia recorrida en el rozamiento, bueno, pues la distancia perpendicular de la zona viscosa es comparable, ¿verdad? Comparable, no igual, pero más o menos del mismo orden de magnitud, ¿verdad? Que la distancia recorrida, ¿verdad? Entonces es una gran zona viscosa. Si esto es de varios metros, la zona viscosa puede extenderse lateralmente a varios metros, por ejemplo. Bueno, entonces eso es lo que pasa en Reynolds bajos. Pero cuando uno tiene Reynolds altos, números de Reynolds altos, es decir, gran velocidad para la viscosidad del fluido, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta zona viscosa de repente se hace muy delgadita, muy delgadita. Entonces, es tanto arriba como abajo, ¿verdad? Estamos hablando de la misma placa, simplemente el flujo más rápido. Entonces, se dice que la extensión lateral de la zona viscosa es mucho más pequeña que la distancia recorrida, ¿verdad? Vamos a llamar a esta distancia, la extensión lateral, vamos a llamarla el espesor de la zona viscosa, ¿verdad? Ahora bien, como la zona viscosa se hace tan delgada que la extensión de la zona viscosa, el espesor de la zona viscosa es mucho más pequeña que la distancia recorrida, entonces se dice que a la zona viscosa ya se le llama capa límite. Entonces, capa límite es simplemente un límite matemático, ¿verdad? Cuando la zona viscosa se hace mucho más delgada que la distancia recorrida. Y esto ocurre cuando hay números de Reynolds altos, es decir, velocidad por distancia recorrida sobre nu. Entonces, velocidad por distancia recorrida sobre nu es un número de Reynolds, y si ese número de Reynolds es alto, entonces la zona viscosa es muy delgada, ¿verdad? Muy delgada. Ahora bien, uno puede decir que es un número de Reynolds alto. Bueno, pues vamos a tomar como referencia
como referencia la transición, ¿verdad? Es decir, cuando el flujo roza sobre un cuerpo en un número de Reynolds alto, tenemos una capa límite. Y esa capa límite, si nos fijamos aquí con más detalle, esa capa límite primero va a rozar laminarmente y luego turbulentamente. Ok, me había botado, pero ya estoy de regreso. Bueno, les decía, cuando un flujo roza sobre una placa y el número de Reynolds es alto, tenemos una capa límite que por definición es delgada. Y el flujo va a rozar primero laminarmente y luego turbulentamente. Y ese cambio ocurre, el cambio de laminar a turbulento ocurre en un número de Reynolds basándonos en la distancia X, es decir, U por X sobre Nu, ¿verdad? Es el número de Reynolds X. Cuando el número de Reynolds X está alrededor de 1.000.000, es decir, puede ser un poquito antes, un poquito después, pero cuando es alrededor de 1.000.000, generalmente ocurre este cambio de laminar a turbulento. Ahora, ¿a qué me refiero con alrededor? Ya veremos eso dentro de varias clases. Pero alrededor significa, depende de la aspereza de la placa, que si la placa está vibrando o no, es decir, cómo se perturba el flujo mientras roza. Dependiendo de eso, la transición puede ocurrir antes o puede ocurrir después de Reynolds X igual a 1.000.000. Pero bueno, ahí tenemos una idea. Millón. Entonces, cuando hablamos de Reynolds alto, significa que estamos hablando del número de Reynolds comparable con millones, ¿verdad? Número de Reynolds comparado con millones es U por la distancia recorrida sobre Nu. Entonces, cuando tenemos flujos sobre superficies donde el Reynolds es de millones o alrededor de millones, pues entonces ya tenemos un Reynolds alto y una capa límite delgada, ¿verdad? Y bueno, la capa límite primero empieza a laminar y luego se hace turbulenta, generalmente, ¿verdad? Ya hablaremos más acerca de esto conforme pasen las clases de esta semana. Ok. Ahora bien, uno dice, ¿cuál es el espesor de la capa límite? Porque uno puede decir, bueno, ¿dónde termina esta distancia? ¿Verdad? ¿Dónde termina la zona viscosa y empieza la zona no viscosa? ¿Verdad? El flujo que pasa fuera de la zona de rozamiento. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia? Bueno, pues porque realmente, pues ahora sí como se dice vulgarmente, es a ojo de buen cubero en el sentido de que aquí hay mucho, cerca de la pared hay mucho rozamiento, pero a medida que yo me alejo cada vez hay menos rozamiento. Y llega un momento en que prácticamente ya no hay rozamiento. Entonces, ¿dónde está la frontera? Bueno, pues la frontera se dice que ocurre cuando la velocidad dentro de la zona de rozamiento es el 99% de la velocidad fuera. Es decir, dentro de la zona de rozamiento hay una componente horizontal de velocidad, ¿verdad? Cuando esa componente horizontal de velocidad llega a ser el 99% de la componente horizontal de velocidad fuera de la zona de rozamiento, se dice que ya llegué al borde. ¿Por qué? Porque la velocidad dentro de una capa límite, ¿verdad? Si aquí lo vemos con más detalle, la velocidad va de 0 a un máximo, ¿verdad? Entonces la velocidad va desde 0 en la pared y va aumentando hasta un máximo. Esta velocidad nunca va a llegar a ser esta velocidad porque se ha ido frenando. Pero para una distancia suficientemente grande va a llegar un momento en que esta velocidad U va a aumentar hasta llegar a ser el 99% de la velocidad que era, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos a esa magnitud, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa magnitud, se dice que ya llegamos al límite de la zona viscosa. Entonces, esta distancia se definiría como la delta, como el espesor de la capa límite, hablando de capas límites delgadas, ¿verdad? Pero bueno, ese es el límite, digamos, de la zona viscosa. Entonces, cuando lleguemos a un punto donde la velocidad horizontal aquí o la velocidad paralela al flujo incidente es el 99% de la velocidad afuera, entonces dice que llegamos al borde de la capa límite. Ahí se define la distancia como el espesor de la capa límite, ¿verdad? Con ese 99% de la velocidad que era afuera. Ahora les decía, la transición del laminar a turbulento
ocurre en la vecindad de Reynolds X igual a 1.000.000. Puede ocurrir un poquito antes, un poquito después. Todo depende de los parámetros que perturban el flujo, como puede ser la aspereza de la pared, donde se está rozando, si la pared está vibrando o no, si hay sonido que atraviesa el fluido cerca de la pared, etcétera, etcétera. Ya hablaremos acerca de eso en unas clases más. Ahora bien, vamos a hablar de lo que pasa dentro de la capa límite. Entonces, dentro de la capa límite, ¿verdad? Dentro de la capa límite, dentro de esta zona donde hay rozamiento, ¿verdad? Las partículas tienen una velocidad horizontal y una velocidad vertical, o una velocidad paralela al suelo y una velocidad perpendicular al suelo. Lo cierto es, si se fijan, la capa límite va creciendo a medida que uno va avanzando, ¿verdad? Entonces, si la capa límite va creciendo mientras uno va avanzando, pues se entiende que aquí adentro debe haber una componente perpendicular a la superficie. Pero lo cierto es que la componente horizontal es mucho más grande que la vertical. Entonces el flujo aquí adentro, uno puede decir que en algún punto del recorrido, ¿verdad? Si esto va avanzando sobre la distancia X, en algún punto de recorrido, cada punto tiene una componente horizontal y vertical, pero la componente paralela al suelo es mucho más grande que la vertical. Entonces uno puede decir que el flujo prácticamente es paralelo a la pared. O sea, generalmente uno lo considera como si fuera paralelo a la pared. Estrictamente hablando no es así. Estrictamente hablando hay una componente vertical porque la capa límite va creciendo. Pero, ¿verdad? Para análisis uno puede suponer que prácticamente es paralelo. Y uno describe el perfil de velocidades con velocidades como si fueran paralelas a la pared. Entonces la componente horizontal es mucho más grande que la componente vertical. Ahora, hablemos del gradiente de presión. El gradiente de presión es la variación de la presión en alguna coordenada espacial. Entonces, generalmente dentro de capas límites, dpx es mucho mayor que dpy. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que si yo voy avanzando sobre la capa límite, ¿verdad? Y otra vez voy a hacer un acercamiento. Si yo voy avanzando sobre la capa límite, puede ser, ¿verdad? Yo voy avanzando sobre la capa límite. Si yo mido la presión aquí y aquí, o sea, dentro de la capa límite, si yo mido la presión en distintos puntos sobre la coordenada Y, es decir, la coordenada perpendicular a la pared, podría decirse que la presión en el borde de la capa límite y la presión de la superficie son prácticamente la misma. Estrictamente hablando, la presión en el borde es ligeramente distinta a la presión en la superficie. Y entonces todas las presiones aquí adentro serían gradualmente distintas. Pero si uno compara cómo cambia la presión en esta dirección a cómo cambia la presión, por ejemplo, en esta dirección la presión puede cambiar mucho, ¿verdad? Pero esta capa es tan delgada que en esta dirección la presión prácticamente no cambia nada. Entonces, la presión en la dirección X varía mucho más que el cambio de presión en la dirección Y. Entonces en la práctica se dice que dentro de una capa límite, ¿verdad? Dentro de una capa límite, si yo voy recorriendo la distancia X, ¿verdad? La presión en la superficie del cuerpo y la presión en el borde de la capa límite son prácticamente iguales, mientras que cuando uno avanza en la dirección de X, generalmente las presiones de un punto a otro son distintas. Entonces la presión puede cambiar sobre la superficie, pero perpendicular a la superficie sobre la capa límite se dice que prácticamente las presiones son iguales, porque esta capa es tan delgada que lo que varía realmente no es mucho. Entonces dice que la variación de la presión en Y es mucho más pequeña que la variación de la presión en X, ¿verdad? Entonces, si esto es Y y esto es X, llegamos a la conclusión que dentro de la capa límite todas las presiones están iguales en esta dirección,
pero en la dirección X ahí sí pueden cambiar mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, moraleja, dentro de una capa límite, las velocidades son paralelas a la pared. Dentro de una capa límite, en dirección perpendicular a la capa límite. Ok, me había botado, pero ya estoy de regreso otra vez. Les decía, dentro de una capa límite, las velocidades son paralelas a la pared. Dentro de una capa límite, en la dirección del espesor, las presiones son iguales, sobre todo el espesor, ¿verdad? Sobre cualquier punto del espesor, todas las presiones son iguales. Simplemente porque la capa es muy delgada, ¿verdad? Entonces, prácticamente las presiones no cambian en esa dirección, allá adentro. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de algunas otras propiedades que ustedes como ingenieros, ¿verdad? Si alguna vez les toca trabajar sobre esto, o hacer un cálculo sobre esto, o leer manuales que incluyan este concepto, son cantidades que uno tiene que entender. Entonces, ya hablamos de la primera propiedad, que es el espesor de una capa límite. El espesor de una capa límite es el grosor de la capa límite y estrictamente se define como cuando la velocidad llega a ser el 99% de la velocidad fuera, ¿verdad? En ese espesor, esa distancia perpendicular al flujo se considera el espesor de la capa límite. O sea, qué tan gruesa es, ¿verdad? Ahora bien, pero hay otras cantidades que también son de interés. Por ejemplo, el espesor de desplazamiento. El espesor de desplazamiento es una delta con un asterisco. Ahora bien, ¿qué es el espesor de desplazamiento? Aquí les hice una caricatura de la situación, ¿verdad? Imagínense que ustedes tienen un flujo uniforme de altura h que va a rozar sobre una superficie. Al rozar sobre la superficie, la zona viscosa va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, y después de cierta distancia recorrida, la zona viscosa creció hasta cierta altura delta o cierto espesor delta. Ok, bueno, entonces ahí está el espesor de la capa límite. Ahora bien, vamos a poner atención a la línea de corriente que está aquí arriba de este bloque H. Esta línea de corriente, debido a la congestión, el flujo se empieza a desviar, ¿verdad? El flujo se empieza a desviar, ¿verdad? Se empieza a desviar, y después de cierta distancia recorrida X, esta línea de corriente coincide con el borde de la capa límite. Entonces, el perfil de velocidades aquí adentro, justo en este punto, ¿verdad? Tiene esta distribución. Es un perfil real de las velocidades allá adentro. Pero vamos a idealizar la situación. Vamos a idealizar la situación. Este bloque uniforme, debido a la congestión, ¿verdad? Es como esta línea de corriente fue a parar acá arriba, es como si este bloque se hubiera desplazado para arriba cierta cantidad. Es decir, este bloque, después de cierta distancia X, debido a la congestión, al pasar por acá, es como si se hubiera corrido para arriba cierta distancia, ¿verdad? Recuerden, estamos hablando de una altura h de vectores velocidad uniformes y esa misma altura h, ¿verdad? Debido a la congestión, se corrió para arriba cierta cantidad. Entonces, ese desplazamiento lateral de este flujo virgen, por así decirlo, ¿verdad? Al pasar por acá, se desplazó lateralmente debido a la fricción aquí. Entonces, a ese desplazamiento lateral del perfil idealizado, ¿verdad? Se le conoce como el espesor de desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza el flujo lateralmente debido a la fricción? Entonces, ese es el espesor del espesor de desplazamiento de la capa límite. Ahora, uno puede decir, bueno, ya vi el significado físico. Toda capa límite al rozar se desplaza lateral, el flujo se desplaza lateralmente. Uno lo puede visualizar así. Ahora, ¿cómo lo calculo? Bueno, vamos a ver. Yo tengo un flujo real que mide tanto espesor. Entonces, de este perfil de velocidades, yo puedo calcular esta distancia idealizada. ¿Cómo? Bueno, pues si yo agarro el balance de masa, es decir, yo calculo el flujo másico en la entrada de esta región
y el flujo másico de salida de esta región igual a los dos, de ahí yo puedo despejar esta distancia. Entonces, después de hacer un análisis del flujo másico que entra y del flujo másico que sale, bueno, a la hora de plantear esta situación, yo de ahí puedo despejar esta distancia. Recuerden que en el flujo másico que entra yo tengo esta distancia h, y en el flujo másico que sale yo tengo esta distancia h más delta asterisco. Entonces, al igualar esos balances de masa, de ahí yo despejo esta cantidad. Y esta cantidad, pues es igual a esto. Entonces, moraleja, yo puedo calcular el delta asterisco de un perfil de velocidades debido a fricción, ¿verdad? Con esta fórmula. Fíjense bien, el perfil de velocidades es U de Y, ¿verdad? Las velocidades U son las velocidades horizontales. Entonces yo aquí tengo la distribución de U de Y. Si yo conozco el perfil de velocidades debido a la fricción, yo ese perfil de velocidades lo divido entre la velocidad constante al inicio, ¿verdad? Y yo calculo esta integral desde 0 hasta delta, ¿verdad? Y al realizar la integral sobre este perfil, yo puedo calcular esta cantidad. Entonces, moraleja, o traducido, ¿verdad? Traducido. Yo le tomo la foto a un perfil de velocidades. Y de la foto del perfil de velocidades, yo puedo saber cuánto se desplaza el flujo lateralmente, ¿verdad? Claro, después de realizar, después de desarrollar esta fórmula. Pero esa es la moraleja, ¿verdad? Con la foto del perfil de velocidades, debido a la fricción que ocurre ahí, en cualquier instante dado, el flujo va evolucionando. En este punto, el perfil es este. 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 Y en este punto, el perfil es este. Entonces, en cualquier perfil, si yo le tomo la foto al perfil y realizo la integral, yo voy a calcular el delta asterisco. ¿Cuánto se desplazó lateralmente el flujo aquí, o aquí, o aquí, o aquí? ¿Verdad? Entonces, el delta asterisco se puede calcular tomándole la foto al perfil en algún punto dado. Entonces, ese es el espesor de desplazamiento. Ahora bien, hay otro espesor que es el espesor de momento lineal. Entonces, el espesor de momento lineal se obtiene de un balance de momento lineal. Entonces, así como así como yo llego y le tomo la foto a un perfil de velocidades, así como aquí yo le tomo la foto a un perfil de velocidades y yo calculo el delta asterisco, bueno, pues también yo en un perfil de velocidades yo le puedo tomar la foto, ¿verdad? Y de ahí yo puedo obtener el espesor de momento lineal. El espesor de momento lineal vamos a llamarlo vamos a representarlo con la letra teta, ¿verdad? El espesor de momento lineal, ¿qué representa físicamente? Vamos a ver, aquí dice otra caricatura de la situación. Otra vez, tengo un flujo uniforme que empieza a rozar sobre una superficie. A medida que empieza a rozar sobre una superficie, después de ese recorrido, ¿verdad? Yo tengo un perfil real justo en este punto. En este punto, el perfil de velocidades es este, después de haber rozado todo esto. Ahora bien, yo le tomo la foto a ese perfil de velocidades, ¿verdad? Yo le tomo la foto a ese perfil de velocidades y yo realizando esta integral calculo teta. Ahora, ¿esta fórmula de dónde viene? De un balance de momento lineal, desde la entrada hasta la salida. Hago un balance de momento lineal considerando esta entrada y esta salida, y de la ecuación que resulta, de ahí despejo teta. Ahora, ¿qué es teta? Teta es, imagínense este flujo uniforme que empieza a rozar sobre esta superficie. Al rozar sobre esta superficie, ¿verdad? Si yo idealizo la situación sobre este bloque uniforme, este bloque uniforme al rozar sobre la superficie se gasta. Es decir, pierde cierta cantidad de movimiento. Pierde cierta cantidad de movimiento. Entonces, este bloque de velocidades tiene cierta cantidad de movimiento. Y al rozar sobre la superficie, pierde algunos vectores velocidad, de tal manera que la cantidad de movimiento de este bloque de velocidades ya no es la cantidad de movimiento del bloque de velocidades que yo tenía. Entonces, esta cantidad de movimiento al rozar pierde cierta altura ese bloque de velocidades. Ahora, la cantidad de movimiento de este bloque de velocidades ya es menor porque parte se perdió debido
debido al arrastre, ¿verdad? Debido al arrastre por la fricción. Entonces, esa altura del bloque inicial que se pierde debido a la fricción, a esa altura se le conoce como teta, ¿verdad? Entonces es un espesor de momento lineal, porque es el momento lineal que yo perdí debido al arrastre, debido a la fricción. Es el espesor de momento lineal. Entonces, y bueno, pero la moraleja es, en cualquier punto del recorrido, ¿verdad? En cualquier punto del recorrido yo tengo cierto perfil de velocidades, ¿verdad? Cierto perfil de velocidades, en cualquier punto del recorrido. Me había botado, ya estoy de regreso, ya la tercera vez hoy. Bueno, les decía, flujo rosa sobre la superficie y a distintos puntos sobre la superficie yo voy a tener distintos perfiles de velocidades. Entonces, si yo fijo mi atención a cierto punto donde ya identifiqué el perfil, si yo le tomo la foto a ese perfil, es como sustituir el U de Y en esta fórmula y obtengo el teta. Entonces, moraleja, yo le tomo la foto a un perfil de velocidades en algún punto del recorrido y con esta fórmula yo obtengo cuánto se perdió de momento lineal, digamos, en la altura del bloque de velocidades que fue rozando sobre esa superficie. Entonces, así se define el espesor de momento lineal. ¿Cuánto momento lineal perdí expresado como altura del bloque de velocidades, ¿verdad?, que rozó sobre esa superficie hasta una distancia dada, ¿verdad? Entonces, el perfil, de alguna manera, lleva un registro de lo que se fue perdiendo, porque el perfil en la integral me dice cuánto momento lineal se perdió. Entonces, de alguna manera, la historia del perfil está contenida ahí en su forma, ¿eh? De alguna manera, las matemáticas me lo están diciendo. Ahora bien, uno puede decir, ¿cómo puedo relacionar yo el espesor de momento lineal con el arrastre que se produjo ahí? ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Fíjense bien, nosotros definimos el arrastre en su forma dimensional como el coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre es D sobre 1/2 de rho B cuadrada. La B cuadrada es la velocidad que incide sobre la placa, es decir, es la U, ¿verdad? Ahí está la U, la velocidad del flujo sobre la placa, por el área tangencial, ¿verdad? Es el área tangencial. Porque estamos hablando, no se está formando estela, ¿verdad? Está rozando sobre la superficie. Entonces, es el área tangencial. Y el área tangencial es la longitud de la placa, ¿verdad? La longitud L por el ancho, ¿verdad? El ancho vamos a llamarlo B. Entonces, L por B es el área tangencial. Ahora bien, si nosotros medimos esto, ¿verdad? Fíjense bien, yo estoy diciendo que el momento lineal es una altura. El espesor de momento lineal es una altura, tiene dimensiones de longitud, y esto es algo adimensional. Entonces, si teta es una medida del arrastre, y el arrastre también se puede expresar adimensionalmente, bueno, pues teta debe de multiplicar a algo, teta debe multiplicar a algo que tenga unidades de longitud para que el producto me dé algo adimensional. Entonces, teta tiene unidades de longitud por ser un espesor, ¿verdad? Entonces, si teta por algo me da la versión adimensional del arrastre, ese algo tiene que ser algún número sobre longitud. Entonces, de aquí, el 2 yo lo paso para arriba, aquí tengo la longitud, y entonces significa que todo esto es teta, ¿verdad? Porque teta por 2 sobre L me tiene que dar algo adimensional. Entonces, teta es el arrastre sobre la placa sobre rho U cuadrada por el ancho de la placa. Entonces, ya hicimos un nexo entre teta y el arrastre que ocurre sobre la placa, ¿verdad? Simplemente porque teta tiene unidades de longitud, el arrastre en forma dimensional es esto, y bueno, pues igualando las dos fórmulas, ya tenemos la relación entre teta y el arrastre sobre la placa, cuando ha habido una fricción sobre toda la superficie, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el arrastre? Bueno, el arrastre en esta situación, ¿verdad?, también se puede definir de esta manera. Un flujo al rozar sobre una placa va generando una zona viscosa que va creciendo con la distancia, ¿verdad? Entonces, ya cuando llego al final de la placa,
pues voy a tener cierto espesor de capa límite, ¿verdad? Empiezo desde espesor 0 y el espesor va a ir creciendo hasta cierto tamaño. Pero bueno, lo cierto es que el flujo al rozar sobre la placa genera un esfuerzo cortante en cada punto del recorrido. Y el esfuerzo cortante cada vez se va a ir haciendo más pequeño, porque a medida que yo voy avanzando, es menos la distancia que se usa para rozar el flujo desde 0 hasta una velocidad máxima. Entonces, bueno, ya hablaremos acerca de esto. Pero lo cierto es que el esfuerzo cortante, a medida que yo empiezo a rozar, por ejemplo, al inicio, en esta pequeña distancia ocurre todo el rozamiento. Pero un pequeño instante después, en toda esta distancia ocurre todo el rozamiento. Y entonces, a medida que voy avanzando, cada vez es mayor la distancia donde ocurre todo el rozamiento. Entonces, eso significa que el esfuerzo cortante en la pared tiene que ser cada vez menor, porque cada vez hay más distancia donde distribuir el rozamiento. Pero bueno, lo cierto es que en cada posición X va a haber un esfuerzo cortante en la pared distinto. Entonces, si yo quiero saber el arrastre total, sobre toda la placa, simplemente calculamos el arrastre debido a un rectángulo, ¿verdad? Y en un rectángulo hay cierto tau W, ¿verdad? Hay cierto tau W en un rectángulo, y tau W por B por dx es la fuerza de arrastre, en este rectángulo. Es decir, es tau W por el área del rectángulo me va a dar la fuerza de arrastre de ese rectángulo, ¿verdad? De este rectángulo. Y si sumo todas las fuerzas de arrastre, pues voy a tener el arrastre total sobre la placa. Entonces, el arrastre, ¿a qué es igual? Es igual a tau W por dx por B. Entonces, el arrastre en un rectángulo de estos es esfuerzo cortante por área. ¿Y qué es área? Dx por B, el área de este rectángulo en gris. Entonces, tau W por B por dx es el esfuerzo cortante en un solo rectángulo. Y si yo sumo sobre todos los rectángulos, es hacer la integral desde 0 hasta la distancia recorrida L, ¿verdad? Desde 0 hasta L. Y ahí tengo el arrastre total sobre toda la superficie, ¿verdad? Recuerden que la integral es una S alargada, ¿verdad? Entonces estoy sumando los arrastres de todos los rectángulos. Bueno, entonces, bueno, pues ahí tengo el arrastre total sobre la placa. Aquí, claro, aquí tengo el arrastre en función del esfuerzo cortante que se va dando punto por punto. Aquí tengo la relación entre arrastre y el espesor de momento lineal, que es una idealización de cuánta cantidad de movimiento se está perdiendo a medida que voy rozando. Entonces, ahí tengo una fórmula de arrastre en relación a una propiedad de la capa límite. Aquí tengo otra fórmula de arrastre en función de otra propiedad sobre la capa límite, como es el esfuerzo cortante en la pared. Bueno, ahí están algunas fórmulas más o menos que ilustran qué es lo que está pasando allá adentro, ¿verdad? No se preocupen por las integrales y todo eso. Voy a tratar de mantener, ya a la hora de hacer ejercicios vamos a ver fórmulas más sencillas. Aquí nada más estoy explicando el concepto, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo tengo un flujo sobre un cuerpo, cuando un flujo roza sobre un cuerpo, ¿verdad? Típicamente el flujo roza sobre una superficie curva, ¿verdad? Todos los cuerpos tienen algún contorno curvo. Y el cálculo de lo que está pasando dentro de la capa límite, ¿verdad? Tanto en esfuerzo cortante como en espesor, ¿verdad? Todas esas cosas pueden ser complicadas sobre superficies curvas. Pero el problema se simplifica cuando yo quiero calcular la capa límite sobre una superficie plana. Entonces, aquí vamos a mantener la cosa sencilla. No vamos a calcular cosas sobre superficies curvas. Vamos a calcular cosas sobre superficies planas porque las matemáticas son más sencillas. Entonces, para no complicarles la vida, no vamos a ver superficies curvas, vamos a ver superficies planas. Entonces, vamos a ver capas límite sobre placas planas. Vamos a ver cómo evoluciona la capa límite, ¿verdad? Sobre una placa plana. Es decir, a mí me podría interesar, ¿qué me podría interesar del flujo sobre una placa plana? Bueno, pues sobre una placa plana,
¿verdad? Me puede interesar cuánto es el espesor después de cierta distancia recorrida, pero también me puede interesar cuánto esfuerzo cortante hay en ese punto, ¿verdad? Esfuerzo cortante en la pared, ¿verdad? Me podría interesar cuánto vale el delta asterisco en ese punto del recorrido. Me puede interesar cuánto vale teta en ese punto del recorrido. Es decir, puedo calcular varias cosas. Esfuerzo cortante, espesor, desplazamiento, espesor de momento lineal. Yo puedo calcular varias cosas en algún punto del recorrido sobre ese cuerpo, ¿verdad? Es decir, la capa límite que se va formando sobre el cuerpo, en cada punto del recorrido tiene un conjunto de propiedades que yo puedo calcular. Entonces, vamos a ver. Ahora, por otro lado, yo les decía que el flujo sobre un cuerpo puede rozar laminarmente o turbulentamente. Típicamente, primero es laminar y luego se vuelve turbulento. Bueno, ya hablaremos acerca de eso también, ¿verdad? Ya en las siguientes clases. Pero por ahora les digo, vamos a suponer que estamos analizando un segmento laminar o estamos analizando un segmento turbulento. Entonces, dependiendo si estamos analizando un segmento laminar o un segmento turbulento, bueno, pues yo puedo calcular estas propiedades en algún punto del recorrido dentro de ese segmento laminar o dentro de ese segmento turbulento. Entonces, vamos a suponer que estamos analizando una capa límite en su segmento laminar. Y a mí me interesa saber varias cosas dentro del segmento laminar. Por ejemplo, si yo tengo un flujo que roza sobre una pared y está rozando laminarmente, después de cierta distancia recorrida, el espesor habrá crecido cierta cantidad. Entonces, ¿cuál es la fórmula de una delta para cierto X recorrido? Bueno, pues la fórmula es esta. Ahora, ¿de dónde viene esta fórmula? Bueno, pues la gente que ha analizado capas límite, ¿verdad? Ya ha descrito lo que pasa ahí de una manera más matemática de lo que yo lo voy a presentar aquí, pero lo cierto es que existe una manera de describir el perfil de velocidades. El perfil de velocidades tiene cierta forma, y esa forma se puede describir matemáticamente, ¿verdad? En función de ciertas variables adimensionales, y la persona que describió eso matemáticamente es un tal Blasius. Entonces, para capas límites laminares, ¿verdad? El perfil de velocidades se puede describir matemáticamente en función de parámetros adimensionales, y la persona que hizo eso se apellida Blasius, y entonces a la descripción matemática de un perfil en una capa laminar se le conoce como el perfil de Blasius. Entonces, basándonos en el perfil de Blasius, en la descripción matemática de un perfil laminar, ¿verdad? Y si agarramos las ecuaciones Navier-Stokes, es decir, esas ecuaciones diferenciales que describen lo que pasa dentro de una zona viscosa, ya simplificadas a una capa límite delgada, después de una simplificación matemática, precisamente del perfil de Blasius, con la simplificación de las ecuaciones Navier-Stokes dentro de la capa límite, se llega a las siguientes ecuaciones. Entonces, esas ecuaciones que yo les estoy poniendo aquí es qué es lo que está pasando en una placa plana, ¿verdad? No una placa curva, una placa plana. Para una placa plana, pues ese tipo de ecuaciones se pueden simplificar a ciertas fórmulas que describen qué es lo que está pasando allá adentro. Entonces, nosotros vamos a ver eso. No vamos a meternos con ecuaciones diferenciales, nada de eso. Simplemente les voy a dar algunas fórmulas para alguna geometría sencilla, donde se puede describir de una manera sencilla qué es lo que está pasando ahí. Entonces, haciendo este análisis matemático, llegamos a un conjunto de ecuaciones que nos puede ser de utilidad para hacer ciertas aproximaciones en la práctica. Entonces, primera ecuación. Para una capa límite laminar, después de cierta distancia recorrida, el espesor habrá crecido cierta cantidad. ¿Cuál es el espesor para cierta distancia recorrida? Ahí está la fórmula. Entonces, yo teniendo la velocidad, la viscosidad cinemática del fluido en cuestión y la distancia recorrida X, en algún punto del recorrido con cierta distancia recorrida X, la velocidad antes de la fricción y la viscosidad del fluido, de ahí yo calculo el Reynolds X, ¿verdad? U por X sobre Nu. De ahí calculo el Reynolds X. Y si yo tomo en cuenta la distancia recorrida X, ¿verdad? De ahí yo puedo calcular el espesor de la capa límite en ese punto del recorrido, con esta fórmula.
Este 5.0 es un valor empírico, ¿verdad? Por eso le pongo 0.0, porque la precisión en décimas se puede redondear a 0. Ok. Vamos con el espesor de desplazamiento. Si después de una distancia recorrida, un bloque uniforme se desplaza lateralmente cierta cantidad, esa cantidad que se desplaza lateralmente se puede calcular con esta fórmula. Otra vez, necesito la viscosidad cinemática del fluido, ¿verdad? Entonces, U por X sobre Nu, en algún punto del recorrido, el flujo se habrá desplazado tal cantidad lateral. Y se calcula con esta fórmula. Para superficies planas. Ojo con eso. Si la superficie fuera curva, entonces esto no es cierto. Esto es para superficies planas. Vamos con el espesor del momento lineal. Si un flujo roza sobre una superficie, el bloque de velocidades habrá perdido cierta altura. Esa altura es el espesor de momento lineal. El espesor de momento lineal en placas planas, después de una distancia recorrida X, ¿verdad? El espesor de momento lineal en ese punto es esta fórmula. Otra vez, nótese que el Reynolds X siempre está presente. U por X sobre Nu. ¿Verdad? Nu es la propiedad, es la viscosidad cinemática del fluido en cuestión. Ahora, hay algo que se llama el factor de forma. Ahorita voy a hablar acerca de esto, pero lo voy a dejar hasta el final. Vamos a hablar del esfuerzo cortante en la pared. Si un flujo roza sobre una superficie plana después de cierta distancia X, en ese punto va a haber cierto esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante en ese punto del recorrido X, ¿verdad? Si yo lo adimensionalizo con la velocidad del flujo uniforme y con la densidad del fluido, ¿verdad? Entonces, si yo adimensionalizo este tau W con ρ y U cuadrada, ¿verdad? De esta manera, yo obtengo el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es nada más la versión adimensional del esfuerzo cortante. Entonces, en cualquier punto de la superficie, para toda coordenada X, hay un esfuerzo cortante distinto. Entonces, para cierta distancia X del recorrido, el tau W en ese punto, ¿verdad? Es tal que si yo lo adimensionalizo, tengo el CF. Y el CF en algún parte del recorrido es igual a 0.664 sobre raíz de Reynolds X. Otra vez aparece el Reynolds X, ¿verdad? ¿Qué es el Reynolds X? U por X sobre Nu, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula obtengo la versión adimensional del esfuerzo cortante en algún punto del recorrido. Ahora bien, vamos a hablar del arrastre. ¿Qué arrastre se forma sobre un segmento de placa plana? Bueno, otra vez, el flujo empieza a rozar sobre la superficie y al final de esa superficie, al final de ese recorrido, voy a tener cierto esfuerzo cortante en ese punto, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo cortante es una propiedad local, pero el arrastre es una propiedad global. Es decir, la suma de todos los esfuerzos cortantes por el área tangencial, bueno, la suma de esfuerzos cortantes por área tangencial me va a dar el arrastre total sobre la placa. Ahora bien, ¿cuánto vale este arrastre total? Este arrastre total, si yo lo adimensionalizo entre un medio ρ cuadrada por el área tangencial, ¿verdad? El área tangencial es la longitud por el ancho, ¿verdad? Por el ancho. Entonces, yo tengo la versión adimensional del arrastre, el CD. El CD se obtiene con esta fórmula. 1.328 sobre raíz de Reynolds L. Raíz de Reynolds L es longitud por U sobre viscosidad cinemática. Nótese que aquí ya no es X, es L. ¿Por qué? Porque L es la longitud total de la placa. Es decir, hay un punto X en cada recorrido. Pero cuando yo hablo de arrastre, estoy hablando de una propiedad total. Y si es total, es considerada desde 0 hasta X igual a L. Entonces, una vez que yo identifico la longitud total de la placa, ese dato es el que esta longitud es el dato que yo meto en el cálculo del número de Reynolds, U por L sobre Nu, para tener Reynolds L, y esto me va a dar la versión adimensional del arrastre que se produce en toda la placa. Ahora, curiosamente,
curiosamente, el arrastre está ligado al esfuerzo cortante en el último punto de la placa. Recuerden que el esfuerzo cortante se calcula en cada punto del recorrido. Pero si yo calculo el esfuerzo cortante en el punto de recorrido final, justo aquí, este esfuerzo cortante es distinto a todos los demás. Pero el esfuerzo cortante en el último punto de la placa, ¿verdad? Si yo ese esfuerzo cortante lo adimensionalizo, ¿verdad? Yo adimensionalizo el esfuerzo cortante en el último punto de la placa, ¿verdad? 2 veces ese esfuerzo cortante, ese CF en el último punto de la placa. Si yo adimensionalizo ese esfuerzo cortante y lo multiplico por 2, yo voy a tener el coeficiente de arrastre, la versión adimensional del arrastre. Es simplemente una curiosidad matemática, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa en rozamiento laminar sobre una placa plana. Entonces ya vimos cómo hallar el arrastre, el esfuerzo cortante, el espesor de momento lineal, el espesor de desplazamiento y hasta el espesor de la capa límite. Bueno, hay otra cantidad que podemos calcular, que es el factor de forma. El factor de forma lo voy a definir después porque es un concepto que todavía no estamos listos para definirlo. Pero por ahora nada más les digo que el factor de forma vamos a llamarlo como el cociente de espesor de desplazamiento sobre espesor de momento lineal. Dos cosas que ya hemos calculado. Entonces ya calculamos delta asterisco, ya calculamos teta. Entonces si yo divido esta fórmula entre esta, pues yo voy a tener el cociente, de delta asterisco sobre teta. Entonces al dividir ambas fórmulas, se cancelan las raíces de Reynolds X y llega un número. Ahora, ¿este número para qué sirve? Cuando un flujo rodea un cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo, si tiene una curvatura muy pronunciada en la parte de atrás, el cuerpo se desprende. La capa límite se desprende, quise decir. Pero bueno, la capa límite va a llegar un momento en que el flujo se va a desprender. Entonces, justo aquí, la capa límite tiene cierta forma. Cierto perfil. Entonces, el perfil de la capa límite, justo en el punto donde se desprende, tiene una forma especial. Y esta forma especial tiene un cociente de estas propiedades, es decir, tiene un factor de forma especial. Y ese factor de forma tiene un valor crítico. Ahora, es un valor crítico mucho más alto que este, porque este factor de forma corresponde a un flujo sobre una superficie horizontal. Aquí el flujo está muy lejos, aquí el flujo nunca se va a desprender. En una placa plana el flujo no se desprende, es imposible. Entonces, el factor de forma correspondiente a una placa plana, de acuerdo a las fórmulas que hemos visto, vale 2.59. El factor de forma en un punto donde una capa límite se va a desprender tiene que ser mucho más alto que este valor. Entonces el factor de forma viene siendo como un medidor. Si yo voy calculando los delta asterisco y los teta en cada punto del recorrido, ¿verdad? En cada punto del recorrido voy a tener un perfil de velocidades distinto. Es decir, el perfil de velocidades va evolucionando. Y a medida que me voy acercando al punto de desprendimiento, el factor de forma va subiendo. Y cuando llego al punto de desprendimiento, va a llegar a un valor de factor de forma crítico. Pero el factor de forma calculado para una superficie plana, aquí el flujo está muy lejos de desprenderse. Entonces, este factor de forma para una superficie es un valor mucho más bajo que un valor crítico. Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Que en una placa plana el factor de forma vale esto, ¿ok? Claro, siempre y cuando el flujo esté rozando laminarmente. Pero bueno, este valor es mucho más bajo, porque aquí no estoy cerca de desprenderme. Entonces, por definición, este valor es mucho más bajo que lo que sería un factor de forma en una condición crítica. Si la capa límite que se estuviera desprendiendo fuera laminar. Ya hablaré acerca de esto más adelante cuando lleguemos a este tema. Ahorita no quiero hablar mucho porque tengo que hablar de otras cosas primero. Pero bueno, factor de forma para una placa plana, 2.59. En una placa plana el flujo no se desprende. Entonces el factor de forma ya en una situación crítica tiene que ser mucho más alto que este valor. Es la moraleja, digamos, de esa situación en placa plana, ¿verdad? Bueno,
Entonces ya vimos cómo calcular ciertas propiedades de una capa límite laminar sobre una placa plana. Ya no va a dar tiempo hoy. El día de mañana vemos el caso turbulento, ¿verdad? Cuando yo tengo un flujo, ahora yo voy a tener un flujo que roza turbulentamente, ¿verdad? Sobre una placa plana también. Entonces, hay fórmulas para calcular todas estas propiedades cuando el flujo roza turbulentamente. Entonces, es lo que vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver el caso turbulento sobre placa plana lisa. Y después vamos a comparar las fórmulas del caso turbulento con el caso laminar, ¿verdad? Vamos a sacar algunas conclusiones, pues interesantes, ¿verdad? Que toda persona debe saber si está tratando con esto. Pero bueno, esta es la clase de hoy. También aquí les voy a ir, en la sección de archivos, les voy a poner la tarea, ¿verdad? La tarea ya la tengo, la tarea de esta unidad. Son 4 problemas. Hasta ahorita nada más hemos visto arrastre y sustentación. Aún no vemos capa límite. Aquí está el problema de la tarea de capa límite. Y después vamos a ver flujo compresible. Vamos a ver otros ejercicios. Entonces, por ahora lo voy a subir. Hoy ya no va a dar tiempo de explicarlo, pero aquí tengo un archivo que sirve de ayuda para que lo resuelvan. Mañana voy a explicar esto, ¿verdad? Pero se los voy a subir de una vez para que le echen un ojo nada más, si ustedes quieren, si no, no importa, mañana se los explico, para que vayan adelantando, porque esta unidad la vamos a acabar a mediados de la semana que entra, pero quiero que me entreguen la tarea para el viernes de la semana que entra, entonces, ya desde ahorita ya pueden ir empezando a hacer por lo menos las partes que ya vimos. Ya es la última unidad, ¿verdad? Entonces, ya pueden ir adelantando en arrastre y sustentación a partir de mañana, ¿verdad? Ahorita lo voy a subir, pero ya mañana explico la ayuda para resolver estos problemas, ¿verdad? Y conforme vayamos avanzando, ya cuando terminemos capa límite, les explico cómo hacer el problema de capa límite y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ya voy a subir el archivo de una vez. Entonces, voy a poner la sección de archivos, voy a poner la clase de hoy. Vamos a ver, está tardando un poco en cargar. Ok, ahí está. Unidad 4. Ok, entonces, vamos a ver. Este es el apunte 6, ¿verdad? Ahí está el apunte 6. Ahí está la clase de hoy. ¿No está cargando todavía? Ok. Ahí está el apunte de hoy. Pero también viene el apunte de mañana, ¿verdad? Mañana también vamos a ver cosas de aquí. Algunas cosas. Entonces, pero bueno, también voy a subir la tarea de una vez. Entonces, en la sección de tareas, ahí voy a poner la tarea 4. Si quieren, échenle un ojo. Si no, no importa. Mañana se las explico, ¿verdad? Entonces, esta es la tarea 4. Y también voy a poner la ayuda, porque ahí viene más o menos, bueno, los pasos que tienen que seguir para resolverla, ¿verdad? No es difícil, simplemente hay que seguir algunos pasitos que les voy a explicar ahí. Mañana les explico esta situación, ¿verdad? Entonces, nada más déjenme checar de que haya cargado bien. Ok, bueno, ahí está la tarea. Y bueno, la ayuda. Nada más déjenme checar de que esté todo ahí. Ok. Ok, ahí está la ayuda. Entonces ya mañana explico eso, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la clase de hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Ok, esas fórmulas que vimos hoy, hoy vimos el caso laminar, mañana vamos a ver el caso turbulento. Y después voy a explicar algunas otras cosas y luego vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poner todo esto en práctica. Entonces, no se preocupen, a veces las fórmulas tienen muchos símbolos y muchas cosas, ¿verdad? Pero ya cuando hagamos el ejercicio en clase, ahí les digo cómo usar todo y van a ver que no es difícil, ¿verdad? He tratado de simplificar la situación lo más que se puede, ¿verdad? Porque realmente la teoría es muy matemática. Aquí nada más se las estoy adecuando para que ustedes puedan aplicar la teoría fácilmente. Entonces, mañana ya les explico cómo empezar a hacer la tarea, por lo menos de las partes que ya hemos hecho, ¿verdad? Arrastre y sustentación. Entonces, dejo de grabar.